Buenos días, compañeros, compañeras, directivos, supervisores, APT. Sean bienvenidos a esta asesoría, a esta tercera asesoría de el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico. El día de hoy nos da mucho gusto que ustedes estén conectados, que estemos enlazados y que podamos desarrollar esta asesoría y les sea útil a ustedes para su trabajo docente. Reciban un saludo muy afectuoso de nuestra directora de secundarias, la maestra María Daría Elizondo Garza, y de nuestra coordinadora del CAES, la maestra Julia Leida Rodríguez García, y de todos los compañeros integrantes de nuestras academias de Saberes y Pensamiento Científico. Vamos a compartir con ustedes el día de hoy mi compañera Violeta. Buenos días a todos, compañeros. Un gusto por el área de química. Voy a estar trabajando con ustedes. Violeta González Cuellar para servirles y mi compañera Chayito. Para servirles, ya muchos nos conocemos. Claro, los maestros de química no me conocen, igual que los de matemáticas tal vez. Es muy agradable estar aquí con ustedes. Y yo represento a la Academia de Matemáticas. Y mis compañeros Armando, Luis Castillo y Mar. Pues vamos a iniciar, compañeros, esta asesoría, la tercera asesoría del campo formativo, Saberes y Pensamiento Científico. Permítanos compartir la pantalla. Bueno, pues sean bienvenidos, maestros, nuevamente. La agenda que vamos a desarrollar el día de hoy consiste en los siguientes puntos. La bienvenida, pues ya la vimos, los propósitos de la reunión. Vamos a analizar características del campo formativo, saberes y pensamiento científico. Luego los contenidos de química y matemáticas relacionados con la problemática social. Una propuesta de ruta hacia el plano didáctico en este campo formativo. Y analizar una propuesta de un proyecto de campo formativo. Y luego, pues, redáis y la despedida. Les aclaramos también que durante la sesión pues, vamos a estar presentando el proyecto, una propuesta de proyecto de campo formativo, química y matemáticas, tercer grado. Y vamos a iniciar esta reunión viendo los propósitos. Nuestro primer propósito para esta ocasión es pues que analicemos, hagamos un desglose del programa de estudios 2022 haciendo énfasis en el campo formativo Saberes y Pensamiento Científico. ¿Para qué? Para analizar las propuestas que trae este campo formativo y ir al plano didáctico, a la conclusión áulica, que es lo que más se ha estado batallando en ese tiempo que llevamos trabajando en él, ya que pues tiene que ir con el enfoque de indagaciones STEAM. Y así podamos coadyuvar a una redefinición de la práctica docente, tanto en su planeación como en la evaluación y en las metodologías del campo formativo que nos ocupan y mejorar los aprendizajes de los alumnos, que es finalmente pues, lo que queremos. Entonces ahí tiene usted los propósitos, ojalá que nos alcancemos en esta plática, ¿verdad? Sean bienvenidos a este campo formativo y la compañera Violeta nos explicará más a fondo las características de este campo formativo. Pues bien, compañeros, vamos a retomar algunos aspectos básicos, pero que no hay que dejar de lado y hay que tenerlos siempre muy presentes. Así que el referente es el documento oficial, el programa sintético de estudios, ¿sí?, del campo formativo. De ahí se desprende el objeto de estudio. Si nosotros leemos las generalidades del campo formativo, mero abajo viene el objeto de estudio. Y es importante que si decimos yo estoy por química, yo estoy por matemáticas, tengamos una visión global que nos permita llegar a unificar criterios, llegar a establecer esas conexiones desde esa perspectiva global. Por eso quise retomar el objeto. ¿Cuál es el objeto de estudio del campo formativo, saberes y pensamiento científico? Aportar a la formación de una ciudadanía que cuente con conocimientos para resolver un problema determinado, explicar lo que sucede a su alrededor, participe democráticamente, genere, exprese opiniones propias, tome decisiones fundamentadas en asuntos
personales, sociales, que contribuyan a la transformación de su comunidad. Entonces, ¿por qué quise retomar esto? La forma de trabajo es importante, porque eso estamos trabajando con estilo, ¿sí? Partimos de un problema, ahorita vamos a adentrarnos más en la metodología más adelante, pero sí saber que si nos han dicho que partimos de un problema, tiene una razón de ser, ¿sí? Que los muchachos van a estar desarrollando habilidades para esta resolución y que esos problemas pues, vayan relacionados con su vida diaria, con su vida cotidiana, con lo que sucede en su comunidad y en su entorno. De la misma forma, tenemos finalidades. Estas finalidades, de ahí se desprenden más adelante los contenidos y los PDA. Las finalidades tienen que ver con procesos y fenómenos naturales, pero te dice aquí, por eso lo puse en mayúsculas resaltado, relacionado con lo social. Si yo voy a ver un contenido de química, ácidos y bases, como es el ejemplo que vamos a abordar en esta sesión, pues no quedarme en lo teórico y qué dijo Arrhenius o cuál es la definición de pH, sino qué tiene que ver con lo que yo vivo todos los días. Y también nos habla del desarrollo de habilidades por medio de indagación, interpretación, experimentación, sistematización, representación con modelos y argumentaciones, ¿sí? Entonces nos habla de que haya diferentes formas de construir el conocimiento. Tenemos esta perspectiva de la ciencia de que es una construcción social. Entonces las formas de trabajo tienen que ver con esto, ¿sí? Vamos a sugerir mucho el trabajo en equipos para esto, por este motivo. Igual, la toma de decisiones y que esas decisiones tengan que ver, como ya habíamos dicho, con lo social, con su bienestar, con el entorno que les rodea, con cuidar el medio ambiente, transformar la comunidad, lo que ya se ha visto desde hace algunos años en la perspectiva de la ciencia, que es el resultado de actividades humanas y que el muchacho esté consciente de que va a tener limitaciones y que va a tener alcances. Y también que se vaya apropiando del lenguaje científico. Y ahí entran tanto los conceptos de matemáticas como los conceptos de química, de química y de matemáticas, muy técnicos. Por último, las especificidades, de igual manera, se desprenden, se relaciona todo con lo mismo, que consideremos la forma de pensar de nuestros alumnos. Sabemos que en el nivel de secundaria ya tenemos adolescentes, entonces van a tener un nivel de pensamiento, unas habilidades más avanzadas. Los conceptos son conceptos más abstractos en el caso de química, la complejidad es creciente y por lo tanto necesitamos sí o sí que haya modelos para que ellos puedan entender estos conceptos abstractos. De nuevo, el trabajo con situaciones locales y la recomendación a docentes, y esto está tomado literal del documento, el que trabajemos los docentes de forma colegiada entre nosotros a partir de situaciones problemáticas, orientados hacia la búsqueda de soluciones por medio de actividades prácticas, ¿sí? Esto es tomado literal del documento oficial. Entonces, de ahí las orientaciones didácticas que nosotros cuando los hemos acompañado en visitas áulicas les hacemos y que son las mismas, que la educación debe ser integral, que debemos de tener una perspectiva holística y no nada más ver mis PDA, sino tener una visión globalizada y saber hacia dónde voy y hacia dónde quiero llegar y por qué es que está ese contenido ahí, ¿sí? Entonces, que sea integral, que sea contextualizada, que sea pertinente, ¿sí? Que la base sea el planteamiento de situaciones problemáticas, que los contenidos articulados, lo acabamos de leer, sea del campo formativo, ¿sí? En este caso, tercer grado, química, matemáticas, pero sí se puede, ahora, no cortamos la creatividad y libertad del docente. Si alguien dice, en mi escuela tenemos un proyecto de los 3 grados, biología, física y química, pues maravilloso, ¿sí? Al menos nosotros pedimos que sea, o sugerimos que sea química y matemáticas en tercer grado. ¿Hay posibilidades de extenderte y relacionarte con otro campo? Es posible, pero ya esa es la creatividad de cada docente, ¿sí? No está limitada tampoco, ¿sí? Los objetivos, lo vimos ahorita, que el muchacho desarrolle sus habilidades del pensamiento, que describa, que registre, que argumente, que de hipótesis, que de interpretaciones, que experimente. Ajá. Y el enfoque, pues es un enfoque fenomenológico,
Estamos basados en lo que sucede en mi entorno natural y social. Bien. Ahora, las sugerencias metodológicas. Todo esto está tomado del programa sintético. Todas estas actividades son actividades comunes en el aula. Que el muchacho esté buscando información cuando estamos trabajando, que el muchacho esté investigando conjeturas, diseñando modelos, que haya debates con los compañeros, intercambio. ¿Por qué? Porque dijimos que el aprendizaje era social. Que haya construcción de argumentos, que haya planificación de investigaciones, desarrollo progresivo de las ideas clave, formular explicaciones basadas en evidencia o comunicar y justificar sus explicaciones. A veces pensamos que algunas son muy obvias de alguna asignatura. Por ejemplo, si yo hablo de que desarrollo una hipótesis, que investigue una conjetura, todos vamos a decir, ah, es ciencia. Pero en matemáticas también se puede, no son relacionadas a una asignatura. Por ejemplo, maestra Chito, usted que es de matemáticas, ¿podría facilitarse un debate con compañeros? Claro, cuando los alumnos resuelven sus problemas en equipos, posteriormente se abre una sesión de grupal para que ellos muestren sus procedimientos y resultados. Y ahí puede ser que algún equipo haga un procedimiento diferente al que el común de los alumnos lo hicieron y debata en relación a si es correcto o no es correcto, porque lo justifica y construye un argumento entre sus compañeros y él para que puedan dar por válido ese procedimiento que llegó al mismo resultado con los demás compañeros. Entonces, estas habilidades se trabajan constantemente en matemáticas, dejando a los muchachos que ellos se equivoquen, lo hagan, ensayen y den respuestas y justifiquen esas respuestas. Claro que sí. Y qué importante lo que estás diciendo ahorita, porque se relaciona con otro punto importante también, que es la evaluación formativa, el manejo del error y el hecho de que estén intercambiando sus puntos de opinión y aprendiendo los unos de los otros, el que se estén realimentando, el cómo lo hizo este compañero, nos ayuda mucho también en esto. Ahora, planificación de la investigación es algo que los muchachos ya han venido haciendo en proyectos con programas anteriores, ahora se hace más énfasis en esto. El muchacho debe de escribir sus propias preguntas, no es, oye, vas a investigar esto, no es, a ver, ¿qué necesito saber para resolver este problema? Ellos deben de escribir sus propias preguntas. O, por ejemplo, Chelito, ustedes en matemáticas, ¿cómo podrían hacer que el muchacho formule una explicación basada en evidencia? Que a veces pensamos que es muy de ciencias, ¿no? Como que hago un experimento y aquí está el resultado. Pues constantemente ellos están haciendo explicaciones, ¿verdad? Porque aquí la evidencia, ellos se les plantea un problema, ellos buscan la manera de resolverlo con sus herramientas que ya tienen aprendidas o con la recuperación de conocimientos previos y les da el mismo resultado. O sea, tenemos 3 equipos que tienen el mismo resultado, pero 3 equipos que no fueron por el mismo camino. Entonces ellos ahí dicen, al terminar me dio el mismo resultado, el mismo resultado, ¿no? Pero este camino fue más corto, ese fue más largo y ahí tengo evidencias de cómo estoy explicando mi respuesta. Entonces en matemáticas todas estas ideas de indagación se aplican también en matemáticas igual que en las demás ciencias. Eso está súper bien porque algo de lo que nos promueve este campo formativo es que hay diferentes formas de construir el conocimiento, el reconocer esa diversidad y no nada más de los alumnos, sino de diversidad de formas de pensar y de llegar al conocimiento tomado por la ciencia y también el reconocer los saberes culturales propios de la comunidad, ¿no? Pero bueno, parte de eso también lo retoma lo que es la visión STEAM para México. Recordemos que STEAM pues viene del acrónimo S de Science, ¿sí? Ciencia, que su papel allí en esa metodología STEAM es desarrollar el interés y la comprensión del mundo, ¿sí? El que vean la ciencia cercana a su vida diaria y el que a través de estos fenómenos y el estudio de ellos voy a buscar formas de trabajo donde el muchacho colabore, por eso a veces les recomendamos mucho el trabajo en equipos, el que esté desarrollando investigaciones, el que esté haciendo experimentos, manipulando variables, el que tenga un pensamiento crítico, explore, descubra. Y luego tenemos la ingeniería. Y decimos, oye, yo como docente no soy ingeniero. ¿A qué se refiere la ingeniería? Bueno,
El deber ser ahí de la ingeniería nos referimos a la forma de aplicar el conocimiento científico y matemático para resolver el problema, ¿sí? Va muy de la mano con la tecnología, que igual, ya la tecnología es donde ya se aplicó el conocimiento científico para solucionar la necesidad, ¿sí? Entonces, y el papel de la A, pues de las artes, pues lo vemos en la creatividad, en la forma en cómo se consideran las humanidades, cómo se expresan, que ya tenemos una fase de comunicación dentro de este programa. Y las matemáticas pues, están presentes en todo momento, con la ingeniería, con la tecnología y con la ciencia, porque son ciencias exactas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos algunas estrategias y por qué decimos que STEAM siempre se basa en las matemáticas, Chaito. Aunque no queramos reconocerlo, pero las ciencias llevan siempre matemáticas. Hay estudios, ¿verdad?, que denotan que primeramente se hizo un algoritmo y después se encontró lo que se andaba buscando, ¿verdad? Porque entra la capacidad numérica en todo lo de las ciencias. También se va logrando en el alumno la capacidad de analizar e interpretar la información, de resolver problemas, de simplificarlos, de evaluar riesgos o tomar decisiones informadas. La visión STEAM, que se quiere en este enfoque de ciencias, es interdisciplinaria y transdisciplinaria, ya que, como ya dijimos anteriormente, la visión de la educación es integral, considera todos los aspectos del ser humano y las ciencias van desarrollando el pensamiento matemático, el pensamiento científico de los alumnos. Es por eso que es muy importante que trabajemos por campo informativo, donde nos estemos apoyando unos de física, química, biología, ¿no?, todas las ciencias, para poder que los alumnos no solamente vean las matemáticas como un cálculo numérico, un cálculo mental, sino que vean la aplicación en cada una de estas ciencias. Y estas sugerencias metodológicas nos dice que el enfoque de indagación STEAM tiene varios pasos, varias fases. Aquí sí queremos que nos quede muy claro que en las sugerencias metodológicas para el desarrollo de proyectos, que es un documento de la NEM, ahí lo tomamos de la página 69 a la 73, ahí nos recomienda las metodologías para los diferentes campos formativos. Y queremos ser muy claros, esta metodología de STEAM, indagación con enfoque STEAM, presenta 5 fases, 5 pasos. La metodología de lenguajes tiene 11 pasos, y así los demás campos tienen sus fases. Entonces, no confundirnos, porque a veces decimos, voy a hacer la planeación, me dijeron que la haga con 11 pasos. Pues sí, harás una planeación de lenguajes de ese campo formativo. En cambio, aquí en la metodología del STEAM vas a tener 5 fases. Claro, son grandes fases que tú puedes acomodar de acuerdo a la realidad de tus grupos. La primera fase empieza con, Violeta, ¿la puedes analizar? En la primera fase debemos de observar la introducción al tema. Este sabemos que es un principio pedagógico de cualquier plan de estudio. Siempre el muchacho tiene que saber previamente, pues, qué voy a ver, qué debo de aprender, qué se espera de mí, ¿sí? Qué es importante. Otro igual es el uso de conocimientos previos, qué sabe mi alumno propiamente, para finalmente identificar y o delimitar la problemática que debe estar relacionada con una comunidad. ¿Qué actividades podemos poner nosotros de acuerdo a eso? Por ejemplo, para introducir el tema, aparte de darles a conocer el contenido y lo que se espera o desea que aprendan, también les podemos dar un insumo, un video, una noticia, una lectura breve de interés, algo que llame su atención y su curiosidad o que nos haga darnos cuenta del problema. Supongamos que estoy hablando de la contaminación del aire, pues les pongo una noticia sobre lo que está pasando allá en Cadereyta y la polémica que hay y les pregunto qué piensan al respecto y se lleva a cabo un debate. Digo, estoy es un ejemplo sencillo, ¿no? La idea es una noticia, un video o algo que sensibilice a mis alumnos sobre el problema. Rescatamos lo que sé y ahora sí empiezo a delimitar hasta dónde podemos estudiar nosotros con el nivel de alumnos de secundaria que tengo, hasta dónde puedo llegar en este proyecto. Y luego aquí permíteme, Violeta, es muy importante que rescatemos los conocimientos previos, porque a veces damos por hecho que el alumno sabe. Y si hacemos preguntas así como
grupales, pues 4 o 5 nos contestarán, pero no el grueso del grupo. Si yo voy a hacer entrar en un proyecto donde el alumno requiere un conocimiento de base para poder seguir con otros, pues necesito poner actividades, ejercicios, algo que el alumno donde el alumno muestre que sí sabe eso para poder avanzar. Recuerden que nuestro trabajo es un desarrollo progresivo del conocimiento, ¿verdad? Entonces, este conocimiento previo es como una base para poder avanzar a otros. Es muy importante esta fase. Bueno, luego viene la segunda fase, que también es muy importante. Todas tienen su papel y su deber ser, y es muy importante, como dice la maestra Chito, no brincarnos nada y no dar nada por hecho. La segunda fase ya es propiamente el diseño de la investigación. Una vez que yo ya sé lo que mis alumnos conocen del tema, que lo introduje, que lo sensibilicé, que identificamos la problemática que sigue, mi alumno debe hacer preguntas para investigar. Es decir, para yo resolver este problema, ¿qué necesito saber? El alumno debe plantear preguntas y es importante que sean planteadas por él, no por mí como docente. Me van a decir muy posiblemente, es que no saben hacer preguntas, pues los enseñamos, ¿sí? Van a hacer preguntas muy sencillas, del error se aprende. Entonces, vamos a dejarlos que hagan sus preguntas sencillas. Ahorita les vamos a dar un ejemplo ya en un contenido para que sea más fácil de comprender esto. Dejo que mi alumno se haga preguntas, para eso es importante el trabajo en equipo, ¿sí? Se pueden tener estrategias como decir, oye, si que las preguntas están muy sencillas, pues a lo mejor hago una plenaria para que escuchando las de otros equipos, entre todos se enriquezcan y afinemos un poquito más esas preguntas y no ayudarlos, ¿sí? Luego, además de tener mis preguntas, voy a definir qué actividades va a hacer para cada una de esas preguntas. Es decir, si yo quería saber qué tantos alumnos en el descanso comen comida chatarra, supongamos que mi problema tiene relación con esto, oye, ¿qué vas a hacer para resolver tu pregunta? Ay, pues voy a ir y voy a hacer una encuesta a la señora en la cafetería, o me voy a poner a hacer una observación con una libreta y registrar, o voy a hacer una encuesta con un código QR y que todos los alumnos contesten. Un ejemplo, ¿no? Si quería saber cuáles son los contaminantes más comunes del aire, ¿sí? Pues a lo mejor voy a hacer una búsqueda en internet o en un libro de biblioteca, según el caso, pero mi estudiante tiene que planear actividades para resolver esas preguntas. Y ahí es importante que uno docente los encamine y que no sea todo búsqueda de información en la red. No que esté mal, pero hay que enseñarlos a diversificar sus fuentes de consulta y que sepan qué otras actividades se pueden hacer. Podemos ir a un museo, podemos preguntarle a un experto, si supongamos que estoy hablando de un tema de la salud y tengo algún conocido médico, pues le puedo hacer una encuesta, una entrevista, más bien dicho. Se pueden hacer experimentos, ¿sí? Se puede, etcétera. ¿Bien? Ir a la biblioteca, ir al CEXE, los recursos de la escuela también ahí va a tener un poco que ver. Si tú dices, es que lo van a hacer de tarea en casa, pues tendrán unos recursos. Todo va a ser en la escuela. Dependerá de qué recursos tenga tu escuela las actividades que planeen. De ahí entra también qué tenemos en la escuela y qué no tenemos, ¿sí? Nuestras posibilidades y la creatividad del docente. Y una vez que ya lo diseñamos, ¿qué voy a hacer para cada pregunta? Se van a definir roles. Oye, a ti tal persona te va a tocar hacer esto, a ti esto. Hay que dar esa libertad. Oye, todos vamos a hacer lo mismo, vamos a buscar esta información, intercambiamos. Es válido. Y pues llevarlo a cabo, que ya es el desarrollo del indagación. Entonces, la fase 2 es planear por parte de los alumnos y hacer. Y nos pasamos a la fase 3. La fase 3 igual, ya es organizar y estructurar esas respuestas. Ya hice mi búsqueda de información, encontré información, llevé a cabo experimentos, bueno, voy a interpretar ese experimento que me dice a la luz de lo que yo necesitaba saber, ¿sí? Esas preguntas que encontré en internet o en el libro que le pregunté a un experto o hice encuestas en mi comunidad o lo que sea, que fui al museo, ¿a dónde me llevan en relación a mi problemática? Ya en esta fase el alumno tiene que sintetizar, puede dar una respuesta a cada pregunta, hay maneras de trabajarlo, puede hacer una conclusión general sobre el problema, ¿sí? Pero ya es donde tiene que, ahora sí que
discriminar información relevante de aquella que no es relevante, que también es una habilidad. Entonces hay que enseñarlos, hay que desarrollarla practicando. Es donde ya quitamos la paja y concretamente, ¿qué sé sobre el problema? Ahora sí. Y en esta fase entra también algo importante. Si lo que yo hice para resolver la problemática no fue suficiente, o una vez que leí y tengo más información, me surgieron nuevas preguntas, puedo volver a investigar y esto es cíclico, ¿sí? Me regreso y ¿sabes qué? Tengo nuevas preguntas, el experimento no me salió, lo voy a volver a hacer, no me resolvió nada, no me arrojó información útil, se retoma. Y en todo momento va a ser bien importante la guianza del docente para que el alumno sepa ubicarse, ¿sí? Si el alumno a lo mejor vemos que está perdido, le podemos dar una ayudadita, una idea, pero hay que dejarles cierta autonomía para que vayan desarrollándola poco a poco. La fase 4, la cuarta fase es la aplicación. No olvidemos que todo lo que va haciendo el alumno es con una finalidad, proponer una respuesta o algo viable para resolver la problemática. Partimos de una problemática en la comunidad. Entonces el alumno va dando pasos para poder llegar a la aplicación del conocimiento y presentar los resultados de indagación. Ya organizó sus ideas, ya diseñó, ya organizó, ya hizo las preguntas específicas. Ahora sí, ¿cómo va a presentar sus resultados? Y aquí, pues, el enfoque STEAM presenta varias formas. Te dice sobre todo que haya un prototipo, una evidencia integradora. Si es un campo proactivo, pues que sea una evidencia integradora entre el campo, entre las disciplinas que se están trabajando el proyecto. Y que esa aplicación, pues, sea donde él vaya desarrollando desde el principio sus conocimientos previos, integrando su investigación, desarrollando sus respuestas, organizándolas, y que haga una presentación donde incluya la propuesta que quiere para resolver el problema de la comunidad. No olvidemos que estamos trabajando el pensamiento crítico del alumno y que es muy importante que ellos, ya que vieron la problemática existente y que dieron pasos para investigar y para una posible solución, hagan propuestas. Y finalmente, la metacognición. Esta fase tal vez nos suene como que, ay, pues no la hago. Es muy importante porque va a desarrollar en el alumno la reflexión sobre su forma de trabajar, cómo aprendo, qué aprendí, cómo lo aprendí, qué me faltó por aprender. Y el maestro pues entra ahí a ver en qué momento va a retroalimentar. Si los alumnos le presentan todavía dudas, aún no, en los trabajos presentados se observa que aún no les quedó clara alguna idea, pues entra el maestro a retroalimentar y no se van quedando vacíos. Entonces la metacognición es muy importante. Esta metodología termina con eso, con una reflexión de cómo estoy aprendiendo. Y es muy importante porque el alumno va descubriendo cuáles son sus habilidades y de qué maneras puede aprender y aplicarlo en otra ocasión. Entonces, estas fases del STEAM las aplicamos en los proyectos, compañeros. Y pues es difícil diseñar un proyecto que incluya todas estas fases, pero eso es lo que nos está pidiendo la NEM para que podamos resolver problemáticas de la comunidad y no tanto resolver, sino proponer posibles soluciones. Resolver, yo creo que no vamos a resolver ninguna, pero vamos a enseñar a los alumnos a observar su realidad y dar alguna propuesta que cuando menos quede en ellos mismos, ¿verdad? Y estas 5 fases las vamos a ir llevando poco a poco y dependiendo del proyecto, dependiendo de la problemática, pues puede durar, no sé, una semana, 2 semanas, dependiendo de cómo esté desarrollado el proyecto. Ahí ya entra la creatividad y la autonomía de ustedes. Bien, continuamos. Nos enfrentamos ahorita con estas ideas. El plano didáctico. Ya veo la metodología, ya sé cuáles fases llevan, pero ahora ¿cómo lo trabajo? ¿Cómo hago el plano didáctico? ¿Cómo hago la planeación? Y encontramos que ahorita se habla mucho de prototipos, de proyectos de unidad didáctica, de secuencia didáctica, de estos elementos que tenemos aquí. Por eso queremos hacer un design vamos a decir, definir en qué consiste cada uno de estos elementos que forman parte del plano didáctico, o que en algún momento formaron un plano, o que del plano didáctico, y que luego nos decimos, es que
yo escuché que dijo un maestro, la secuencia didáctica ya es obsoleta, o la unidad didáctica ya es obsoleta, o esto es obsoleto. Bueno, vamos a analizar porque vamos a ver en qué consiste cada una y aquí quiero empezar sobre la situación de aprendizaje. ¿Qué es una situación de aprendizaje? Pues un medio que nosotros empleamos como docentes para que el alumno aprenda. Puede ser un problema, puede ser un experimento, puede ser un video, puede ser un dilema moral. La situación de aprendizaje no es privativa de ciencias, es de cualquier asignatura, de cualquier disciplina. Nada más que la situación de aprendizaje tiene que pensar, no vas a decir, vean este video, tienes que pensar en la didáctica, en cómo vas a hacer que el alumno a través de esa situación aprenda. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué quieres lograr con eso? Finalmente, ¿qué debe aprender el alumno cuando haga esa situación de aprendizaje? Por lo general le presentas el problema, el experimento, ellos lo hacen en equipo, lo trabajan, hacen una apuesta en común y llegan a conclusiones. Esa situación de aprendizaje puede ser en una clase, en 3 clases, dependiendo de la que se trate. Luego, si tenemos varias situaciones de aprendizaje, podemos tener una secuencia didáctica. La secuencia didáctica no podemos decir que esté obsoleta porque en todo momento iniciamos, desarrollamos y concluimos. Inicio, desarrollo y cierre son las partes de la secuencia didáctica. Un proyecto puede estar integrado por secuencias didácticas. O sea, momentos, por decir la segunda fase, la tercera fase, va a tener un inicio, un desarrollo y un cierre de esa fase. Entonces, para no confundirnos, ahí tenemos una bibliografía donde ustedes pueden consultar y ya más específicamente sobre estos conceptos. O la unidad didáctica. La unidad didáctica pues tiene varias secuencias que hablan del mismo problema. Por ejemplo, puede ser que tengamos un problema, no sé, vamos a decir las adicciones. Formación cívica las aborda en una secuencia didáctica. Química en otra secuencia. Así cada disciplina y todas esas secuencias que utilizamos los compañeros de las disciplinas forman una unidad didáctica, una unidad donde se va a aplicar el conocimiento y se va a buscar que el alumno aprenda. Luego el proyecto, que son los que ahorita nos recomienda la NEM, pues ya lo analizamos que puede llevar una metodología, más bien lleva una metodología, unas fases, entra el trabajo colaborativo, parte de una problemática. Entonces tenemos que diferenciar entre situación de aprendizaje y proyecto. ¿Qué diferencia podemos encontrar? Pues que el proyecto lleva una problemática social, comunitaria, que lleva un objetivo, que lleva una propuesta, que esa propuesta al final puede ser un prototipo o una evidencia integradora. Al decir prototipo, pues va integrada la tecnología, la ingeniería. Ahorita las fases del destino dicen que termina con un prototipo. Y pues muchas veces nos confundimos, bueno, ¿qué es un prototipo? Pues es un ejemplo donde el alumno aplicó el conocimiento, que por lo general lleva tecnología y lleva ingeniería. Ahorita vamos a ver unos ejemplos en el proyecto, en la propuesta de proyecto que les vamos a mostrar. Y la evidencia integradora, esa evidencia es del campo formativo. Si nos reunimos 3 maestros de un campo formativo, pues vamos a tener una evidencia integradora, una evidencia a la que todos por el camino diferente llegamos. Y aquí ya quedan estos elementos, pues, deslindados para que no nos confundamos. Son parte de nuestro plano didáctico, pero la más mínima parte, vamos a decir, es la situación de aprendizaje. Pero una situación de aprendizaje no es un proyecto. Acuérdense que el proyecto lleva una problemática social, un objetivo y una propuesta, y lleva sus fases de metodología. Y la situación de aprendizaje, pues, es solamente un medio donde un problema, solamente un proyecto, un video, un experimento donde el alumno va a aprender exclusivamente eso que estamos mencionando. Entonces, si alguna duda tienen, ¿verdad? Pues ahí tienen alguna bibliografía o alguna didáctica, ¿verdad? Donde ustedes pueden encontrar algunas de estas definiciones. Y más que las definiciones, la aplicación para no confundirnos. Ahora que hemos ido a las visitas, sí hemos visto algunas dudas en relación a proyecto, prototipo, situación de aprendizaje, que a veces nos confunden o evidencia integrador. Los vamos a clarificar en esto. Y espero que con esta explicación haya quedado bien. Me parece muy importante la explicación que acaba de darnos la maestra Chayito.
Recordemos, como ya lo acabo de mencionar, que un proyecto va a partir de un problema y lo mencionamos al principio y lo mencionamos porque este problema debe de ser social, ¿sí? Un fenómeno natural o un problema social que esté relacionado con el entorno inmediato de nuestros estudiantes. Bueno, algunas problemáticas sociales que podemos manejar. Acuérdense que en asesorías anteriores manejamos la Agenda 2030 de la ONU y sus Objetivos de Desarrollo Sustentable. De ahí podemos tomar algunas ideas. Aquí están algunas ya expresadas. Aquí, por ejemplo, hablaríamos de la sustentabilidad, del cuidado del medio ambiente, del respeto al medio ambiente, ¿sí? De llevar prácticas sustentables. También podemos encontrar problemas muy comunes en la adolescencia, que a lo mejor le tocan más a biología, pero que química también puede hacer alguna aportación, como en el caso del embarazo adolescente, o la bulimia, o la anorexia, que son trastornos comunes, desgraciadamente, en la adolescencia, que los podemos estudiar desde diferentes áreas del conocimiento. También podemos ver ahí las adicciones, ¿sí? El alcohol, las drogas. Ahorita tenemos la Estrategia Nacional sobre Adicciones también, ¿sí? Y que no nada más entran adicciones al alcohol, ahorita viene más adelante, también entran las redes sociales, la ludopatía, etc. Bueno, que en el caso de nosotros, pues las sustancias se relacionan más con ciencias. También podemos ver la sequía, la crisis hídrica que tenemos actualmente, no solo en el estado, sino en todo el país. Podemos ver propuestas de solución por parte de los estudiantes, qué se puede hacer desde la ciencia. Podemos analizar las propuestas que están haciendo totalmente y nacionalmente y pueden ser temas de debate y temas de clase y de análisis, ¿sí? También nuestro cuerpo, lo que sucede en nuestro cuerpo, tenemos temas en química sobre la alimentación, las macromoléculas, la alimentación de ácidos, que es nuestra propuesta. Ahorita vamos a platicar en detalle. Sí, hemos hecho propuestas en ocasiones anteriores sobre el estrés oxidativo, qué pasa cuando nuestro cuerpo se oxida. Todo lo que es nuestro cuerpo es un área de estudio, ¿sí? La contaminación que hay, en particular, si podemos poner ejemplos de la ciudad, locales, ¿sí? Que si hoy hay un río y tira, o un arroyo que pasa ahí, se tira basura, que si la calidad del aire, etc. ¿Sí? Y las redes sociales que les había adelantado ahorita. Todas estas son ideas de problemáticas que pueden servirnos como insumo para el desarrollo de proyectos. Estas vamos a relacionarlas con los contenidos. Aquí la letra está muy chiquitita, no lo vamos a leer, no se asusten. Solamente están los 12 contenidos que tenemos en el caso de química. Tenemos 12 contenidos para distribuir a lo largo del año. En el ejemplo que vamos a darles, vamos a trabajar propiedades de ácidos y bases, reacciones de neutralización y modelo de Arrhenius. Y lo vamos a relacionar con un contenido de matemáticas, que es interpretación de la información a través de medidas de tendencia central y de dispersión. Aquí están los 14 contenidos que tienen matemáticas. Es un ejercicio muy útil y muy interesante que nos sentemos, así como Chayito y yo nos tomamos nuestro tiempo, sentarnos y dialogar. Oye, ¿qué contenidos tienes planeado ver este trimestre? Ah, yo estos. Oye, ¿a qué se refiere este contenido? Y ver un punto común de encuentro para que podamos fijar un proyecto común y desarrollar una evidencia integradora. ¿Sí? En el caso del problema que nosotros utilizamos fue sobre hábitos de alimentación no saludables. Rescatamos una idea por ahí del consumo excesivo de comida chatarra y ácidos en el receso escolar por parte de los alumnos, y ya de ahí desarrollamos una propuesta. Chaito les va a explicar en más detalle eso. Miren, ese esquema sí te parece así como una araña, ¿verdad? Miren, el plano didáctico, si esta es una ruta, una propuesta de rutas, el plano didáctico en el campo formativo. Tenemos el programa sintético, que es de observancia nacional. Ese lo damos y es obligatorio, ¿verdad? Todas las escuelas, a partir de que empezó el año, hacen un diagnóstico contextual de su contexto, de su avance de los alumnos, de su tipo de alumnos, etc. Y en base a ese diagnóstico, puede que encuentren rezago. Y para abatir ese rezago, entre toda la escuela hacen el PMC, que es el Programa Escolar de Mejora Continua.
Este programa escolar de mejora continua va a abatir, va a ayudar a superar el rezago de problemas académicos, que puede ser la inasistencia de los alumnos, que puede ser la disciplina, que puede ser que no sabe la comprensión lectora, un sinnúmero de problemas académicos que nosotros en el PMC, en la escuela, haciendo un solo proyecto para toda la escuela, tratamos de superar el rezago. Ese PMC pues lo vamos aplicando por mes o por semana, según como haya aprobado el colectivo docente, aplicarlo para que los alumnos vayan superando ese rezago y cada vez se va rediseñando. Ustedes ven que cada que hay reunión de consejo técnico se analiza el PMC, cómo son los avances, qué se hizo, qué no se hizo, qué funcionó y qué no funcionó. Entonces todo esto va a dar a la conclusión áulica. Este es un solo proyecto de toda la escuela y todos los integrantes de la escuela, todas las disciplinas apoyamos, abonamos a que se supere ese rezago. No confundirlo con una problemática social. Después de ese diagnóstico surge el programa analítico. O sea, ahí el programa analítico va incluido el diagnóstico. El programa analítico es un codiseño que vamos haciendo del programa sintético. Pues traer el sintético a mi escuela, a mi realidad, a mi contexto, a mis situaciones, a mis necesidades. Y en base a ese programa analítico surgen problemáticas sociales y ahí vamos nosotros trabajando las situaciones de aprendizaje, los contenidos, los PDA. O sea, es muy importante que ya en el programa analítico se pusieron las problemáticas sociales, el colectivo dijo, tenemos estas problemáticas sociales, no sé, por ejemplo, que las adicciones, que no uso de redes sociales, etc. Problemáticas sociales, no académicas. Estas problemáticas sociales se van a ir abordando trabajando los PDA y los contenidos mediante proyectos o de aula, de campo formativo o proyectos comunitarios. No podemos decir que vamos a hacer un proyecto si no desarrollamos los contenidos y los PDA. Vamos a decir que, entre comillas, el proyecto es un medio para poder desarrollar mi programa analítico, mi programa sintético. Cada uno de esos proyectos cada campo formativo tiene sus metodologías sugeridas. Y aquí pues nos apoyamos con los libros de texto, los libros de proyecto y otros materiales educativos. Todo esto me va a ayudar a que haga yo mi planeación, mi plano didáctico, y que lo aplique en el aula, que llegue a la conclusión áulica, y igual se va rediseñando porque entra otro trimestre y dice el director, vamos a revisar el programa analítico, vamos a ver qué problemática vamos a trabajar en este trimestre, o qué problemáticas, y a ver qué disciplinas o qué campos formativos se adhieren a esta problemática para poder trabajar. ¿Por qué digo se adhieren? Porque puede suceder que en tus contenidos y en tus PDA no hay alguno que tú puedas meter en esa problemática, porque lo pudiste meter en otra. Y te quedaron algunos que no pudiste encajar, vamos a decir así, trabajar en esa problemática y por eso estás trabajando como situaciones de aprendizaje, que también es válido. Entonces, necesitamos sentarnos a ver qué problemática vamos a trabajar, qué metodología me toca por mi campo formativo y cómo voy a hacer mi plano didáctico. Pues este esquema les puede servir para ver de dónde partimos y hacia dónde vamos. Luego, vamos a analizar un proyecto, un análisis de un proyecto de campo formativo. Partimos del programa sintético, ya tenemos que los problemas académicos y de rezago salieron del diagnóstico y se van a trabajar en todo el año, ir analizando resultados, ir viendo rediseños. Y el programa analítico va al contexto socioeducativo, problemas detectados, y ahí vamos articulándonos con los ejes, nos vamos uniendo con los ejes articuladores y las estrategias nacionales. Y aquí tenemos una propuesta. Es un ejemplo. No queremos decir que así sea, es una propuesta que hicimos de manera conjunta. Partimos del programa analítico de una escuela, así supuesta, pero nosotros no tenemos escuela, ¿verdad? Vimos en una escuela.
La problemática es que los alumnos y las alumnas consumen alimentos ácidos en exceso y eso no les favorece a la salud. Creo que todos hemos visto esa problemática en las escuelas. Y pensamos en un proyecto. Le llamamos que no te alcancen los ácidos, propongamos alternativas saludables. En los nombres de los proyectos, pues dice que sean llamativos y le gusten a los alumnos. Es más, los alumnos pueden ellos dar ideas para qué nombre llamarle al proyecto, ¿verdad? Y aquí tenemos desde química, ¿qué se va a abordar, Violeta? Desde química es el contenido número 12, como viene listado en el programa sintético, que es propiedades de ácidos y bases, reacciones de neutralización y modelo de Arrhenius. Y en matemática vamos a ver la interpretación de la información a través de medidas de tendencia central y de dispersión. Esto ya lo vieron los alumnos, este contenido, aclaro, lo vieron en primero y en segundo. Pero ahora en tercero, si ustedes leen bien el PDA, dice y tomar decisiones. O sea, conocer las medidas, estas medidas de tendencia central y de dispersión, aplicarlas para tomar decisiones. O sea, ¿cuál voy a aplicar en qué momento? Ya haciendo el proyecto, vamos a tener una evidencia integradora. Aquí estamos proponiendo de cada una de las disciplinas estos contenidos y estos PDA. El número, ahí es algo muy importante. Ahorita mencionó la maestra Chayito el número de sesiones recomendado. Esto va a depender de la creatividad del docente, del interés de tus estudiantes, etc. Yo propuse en este ejemplo, para el caso de química, 24 sesiones, es decir, aproximadamente un mes. ¿Por qué? Porque miren la cantidad de procesos de desarrollo y aprendizaje que tenemos. El muchacho debe aprender las propiedades de ácidos y bases, identificarlos en su entorno, conocer indicadores, utilizarlos, saber qué significa y saber utilizar la escala de pH, de acidez y basicidad, ¿sí? Deducir reacciones de neutralización sencillas, o sea, no nada más es saber el concepto de neutralización, es tengo una reacción y si tengo tal sustancia y tal sustancia, ¿qué voy a obtener? ¿Sí? Pues deducir reacciones de neutralización sencillas con base en el modelo Arrhenius. Entonces tiene que conocer las definiciones y los modelos de Arrhenius para poder llegar a esto mediante actividades experimentales. ¿Sí? También dice que debe diseñar. No es que yo te voy a dar qué experimento vas a hacer siguiéndolo al pie de la letra. El muchacho debe diseñar y llevar a cabo reacciones de neutralización con el fin de obtener productos útiles en la vida cotidiana, así como el cuidado en el tratamiento de recursos, y evalúa los beneficios y riesgos a la salud y el ambiente de ácidos y bases en diversos ámbitos a través del pensamiento crítico. En este caso, la problemática la centramos en el tema de la salud, más referida al TDA4. Pero algo muy importante, antes en programas anteriores lo voy a tomar como referente porque es algo con lo que ya están familiarizados los docentes. Trabajábamos los contenidos durante un bimestre o un trimestre, según fue el caso, y cerrábamos con un proyecto donde el muchacho aplicaba lo que ya había aprendido previamente en este proyecto. Ahora es inverso. Ahora el proyecto es la excusa para desarrollar los aprendizajes. Por eso es que decían, oye, es que el proyecto en programas anteriores se me manejaba que fueran 2 semanas. Sí, porque ya nada más era aplicar lo que ya había aprendido. Ahorita vas a utilizar el proyecto para que el muchacho llegue al aprendizaje. ¿Sí? En el caso de química tenemos 4 PDAs. Puse una sugerencia de 24 sesiones, un mes, y les repito, es una sugerencia, es un ejemplo. En el caso de matemáticas... Sí, en el caso de matemáticas nada más son 10 sesiones porque, como ya les había dicho, estos conceptos, estas medidas ya las habían visto en primero y en segundo. Pero en tercero es para tomar decisiones, es decir, para aplicarlas. No tanto para conocerlas, cómo saca la media, la mediana, la moda, no, el rango, sino para aplicarlas en problemas de la vida cotidiana, en este caso, en problemas referentes a ácidos y bases y alcalinidad y todo esto, ¿verdad? Bueno, aquí estamos proponiendo estas evidencias integradoras como sugerencias, ¿verdad? Porque habrá algunas que sean difíciles de elaborar por la tecnología que llevan. Dice que un diseño del sistema de monitoreo en la cocina del pH de los alimentos. Ahí los muchachos pues les van a monitorear en los alimentos que van consumiendo el pH para que no sea tan ácido. O pueden elaborar platillos de frutas o verduras donde observen y midan
y promedie la acidez o alcalinidad con un papel tornasol o como con la infusión de col morada, ¿verdad? O lo que se les ocurra de acuerdo a su creatividad, digo, es ahí lo que ellos propongan. Sí, y un desarrollo de un dispositivo portátil para medir el pH de alimentos, un recetario saludable basado en el pH, un sistema de filtración de agua para ajustar el pH del agua, un sistema de monitoreo de calidad de agua en comunidades. Estas evidencias integradoras, pues tienen, ahí en el proyecto dimos una breve explicación de ellas, pero ya si ustedes la quieren aplicar, pues pueden los muchachos investigar, ¿verdad? Cómo hacerlo, ¿verdad? Llevan tecnología y llevan ingeniería, que es lo que se pide en la metodología con interacción STEAM, ¿verdad? Algo que quiero rescatar aquí y es muy importante es que la evidencia integradora, su nombre lo dice, integradora, va a ser los contenidos del campo formativo, matemáticas, química, los voy a integrar en un solo producto. Entonces, estos son solo ejemplos, no nos estamos limitando, ustedes pueden proponer otra evidencia, pero la que sea que elijan, que sea una sola por el campo, es decir, una sola estrategia, una sola evidencia la va a trabajar matemáticas y química, como decía Chito hace rato, vamos a tomar diferentes caminos, pero vamos a llegar al mismo producto entre ambas. Eso es muy importante. Aquí quisimos dar variedad porque van a ver la descripción que les dejamos por ahí sencilla de estos ejemplos. Algunos son muy fáciles de hacer, por ejemplo, un recetario, pues voy a hazme propuestas de un alimento preparado por ti, de acuerdo a tu gusto, con los ingredientes que tengas en casa, de acuerdo a tu economía, ¿sí? Para que evites estar consumiendo fritos con salsa y chamoy y cubrerito en el recreo, que son alimentos ácidos en exceso, ¿sí? Entonces, muy bien. A decir, oye, voy a hacer un dispositivo, un prototipo que también se puede hacer, a lo mejor escuelas que tengan robótica, oye, conseguí un sensor de pH y puedo hacer un dispositivo, se puede hacer. Vamos, quisimos poner variedad de ejemplos, considerando que en las escuelas a veces tenemos el recurso o no tenemos el recurso. Por eso es que pusimos esta variedad, pero que no nos confundamos y pensamos que el de matemáticas a mí me gustó esta del dispositivo portátil y a mí de química me gustó la del elaborar platillos, ¿sí? Entonces, que sepamos que si elegimos uno, es uno por campo formativo, uno en los dos. Por eso es que es integradora, porque es de ambos. Bueno, y vamos a ver ya el plano didáctico, ya la planeación del proyecto. Aquí lo tenemos hipervinculado. ¿Dónde está el proyecto? A ver, Violeta, ya se me perdió. Está en un Word porque es muy amplio. Aquí tienen los datos, ¿verdad? Que la metodología, los elementos. No, yo creo que estaba. Sí, entonces vamos a ver con qué articuladores se relaciona, con qué estrategias, y es muy importante que pongamos la problemática a trabajar y el objetivo. Aquí la problemática se refiere a que los alumnos, ya lo habíamos dicho, consumen productos con mucha acidez, con chilitos en la hora de descanso, etc. ¿Y cuál es el objetivo? Pues generar conciencia entre ellos para que no consuman todo este tipo de alimentos o los consuman en poca cantidad para que no vayan a tener problemas de estomacales o de salud a futuro, ¿verdad? Entonces, vamos a mostrarles el proyecto que consiste, ¿verdad?, en ir desarrollando contenidos en cada una de las fases, desarrollando contenidos de química y de matemáticas. Por lo general, cuando hablamos de contenidos de matemáticas, aquí en este caso son media, mediana y moda, pues les pedimos a los alumnos que hagan ejercicios donde ellos recuerden con conocimiento previo estas medidas. Y posteriormente, aquí, yo creo que si lo queremos aplicar a este proyecto, tendría que ser un poco desfasado de dónde vamos. Porque primero ya se aplican los conocimientos de ácidos y bases, ¿verdad? Entonces, si quieren, vemos primero, ya estamos viendo el proyecto. Igual, ahí entonces, espérame, a ver, la parte de arriba. ¿De más? Sí, donde empieza el proyecto. Aquí. Ahí.
Aquí, compañeros, donde dice problemática a trabajar, hay que ponerla y el objetivo. Y ahí el objetivo es generar conciencia de los adolescentes, como ya les había dicho, que coman saludablemente, ¿sí? Y con esa problemática, con ese objetivo, vamos a tener una evidencia integradora entre las dos disciplinas. Vamos a continuarlo. Bueno. En la primera fase, desde conocimientos previos, vamos a hacerlo, lo vamos a decir así muy sencillo, ya ustedes tendrán la oportunidad de analizar el proyecto en casa o ya que lo analicen ustedes por campo formativo o en disciplina, ya verán los detalles de cada parte del proyecto. Aquí quisimos hacer como que un proyecto muy extenso porque pusimos lo que van a hacer y cómo lo van a hacer y qué esperamos que hagan, ¿verdad? Tenemos ahí las fases, las actividades y los productos de proceso. Y cómo se van a acuérdense que el proyecto se va evaluando el proceso. Se aplica la evaluación formativa, se evalúa el proceso y al final la evidencia integradora. Entonces, vamos a ir así desde química. Sí, desde química, a ver, en la fase primera, Violeta. Bien, aquí está lo que les platicaba también Chayito ahorita. Ustedes contemplarían en matemáticas comenzar su secuencia cuando nosotros ya llevamos un poco avanzado en el caso de química. Aquí estamos viendo, les estoy dando un insumo, no lo voy a abrir por cuestión de tiempo, ¿sí? Nada más me voy a ir muy rápido. Un insumo que en este caso es un sitio donde dan recomendaciones para identificar comida chatarra en escuelas, se les cuestiona, se retoman ideas previas, ¿sí? En plenaria se comparten sus hallazgos, hay otros insumos. Aquí estamos cumpliendo con los que les platicaba, introducir el tema, retomar ideas previas y ahora sí, plantear una problemática y elaborar preguntas. Aquí yo puse, se supone que las preguntas las plantean los alumnos, aquí yo les puse un ejemplo de preguntas que podrían plantear los alumnos, ¿sí? De acuerdo a su nivel. Pueden ser unas más sencillas o pueden ser unas mejor inclusive, ya que hay que animarlos a que ellos las estén haciendo y si son muy sencillas, pues me espero y cuando conozcan más información, otra vez los aliento a que hagan nuevas preguntas. Y no hay que desesperarnos en esta etapa. Si en ya avanzados nosotros, fase 1, fase 2, entraría en matemáticas, pero vamos a ver qué vería matemáticas en su fase 1. En la fase 1, si ustedes observan, en el mismo proyecto están las dos disciplinas. En cada fase, desde matemáticas, desde química. En la primera fase, para recuperar conocimientos previos, ya estamos fuera del tiempo, entonces queremos hacerlo muy rápido, pero ya les dije que ahí va a quedar el proyecto para que ustedes lo analicen. Aquí, pues, analizamos un gráfico donde dice qué alimentos consumen los alumnos, se les pide que vayan a hacer una encuesta con sus compañeros y luego en unos gráficos de qué encontraron, si consumían más productos ácidos o más productos alcalinos, ver cuáles eran alcalinos y cuáles eran ácidos, hacer una apuesta en común y ahí ver que existe el problema. Consumen más alimentos ácidos, entonces sí existe un problema. Como ya había mencionado Violeta, se nombra el problema. Los alumnos de esa escuela consumen en exceso alimentos ácidos que al paso del tiempo dañan su salud. En la primera fase siempre se enuncia la problemática. Luego la siguiente fase, desde química, Violeta. Ok, para la fase 2 ya es donde vamos a planearlo. Para planearlo hay que delimitarlo, ¿sí? Como con una puesta en común en plenaria con los estudiantes, hasta dónde vamos a llegar, si van a proponer una solución, hasta qué nivel o hasta dónde, ¿sí? Entonces aquí hay un ejemplo de un texto donde delimitamos. Bueno, vamos a indagar sobre los alimentos ácidos, sobre los alimentos chatarra, perdón, que comemos en el receso. Vamos a ver en conjunto con matemáticas estadísticas qué tan arraigados están tus hábitos de alimentación en la escuela, qué tantos estudiantes tienen síntomas de acidez estomacal por consumirlos. Vamos a hacer experimentos para determinar pH de los alimentos, propondremos alimentos fáciles de hacer, etcétera, etcétera. ¿Qué acciones van a hacer los estudiantes? Entra en la fase número 2 y lo proponen los estudiantes. Nosotros como docentes los guiamos, los ayudamos, les damos ideas, se puede, ¿sí? Pero debe ser profesional estudiar, ¿sí? Aquí hay ejemplos, para cada pregunta los muchachos proponen actividades. Estas pues las escribí yo, son ejemplos de lo que creo podría proponer un estudiante, ¿sí? Y en esa fase, desde matemáticas van los alumnos a aplicar lo que es
desde matemáticas, si dice, será un análisis sobre fecha de los alimentos y su influencia en la salud. Y luego vamos a ver algunos ejemplos ya resueltos de problemas, todos relacionados con la acidez o la alcalinidad, ¿verdad? Ahí tenemos unos problemas de su nutricionista, etcétera. Ahí son los problemas que podemos aplicar. Y tenemos ahí un ejemplo de cada una de las medidas de tendencia central aplicadas en esos problemas para que los alumnos recuerden en esa parte de la metodología, ¿verdad? El proyecto. Luego pasamos a la fase 3, donde se organizan los resultados. Quisiera nada más regresarme un poquito a la fase 2. En el caso de química, les decía, entra el diseño y entra el desarrollo. A veces cuando vamos a las escuelas, los docentes nos han preguntado, oye, es que si los dejo que ellos investiguen todo, pues a lo mejor no me van a traer a lo que quiero que lleguen, por lo que se espera. Entonces yo les he sugerido, sí, hay flexibilidad, es una sugerencia. Ustedes pueden intercalar sesiones de trabajo guiado, ¿sí? Aquí yo les voy a dar ejemplos. Esta sesión va a ser en equipo, esta sesión va a ser para que busquen información. Ustedes van a poder analizar con más detalle el documento, pero por si tenían esa duda, ¿sí? Y ahora sí, la fase 3 es muy rápida, la fase 2 es muy larga porque es planear y llevar a cabo, ¿sí? Es muy larga. La fase 3 es más sencilla, es estructurar las respuestas, es sintetizar. Analizan la información obtenida, la estructuran para presentarla, preparan gráficas, ¿sí? Sacan estadísticos, interpretan, plantean una propuesta de solución al problema, ¿sí? Aquí van a poderlo ver. ¿Y desde matemáticas? Desde matemáticas, ahí en esa fase vuelven a las encuestas para analizar los resultados de esas encuestas, qué tipos de productos consumen. Volvemos otra vez a que ellos repasen los problemas relacionados con las medidas de tendencia y toma de decisiones, porque dicen, ahora para practicar la medida de tendencia central, personas eliminan esos problemas. Y ahí lo que nosotros queremos es que los alumnos ya vayan adentrándose en que sí existe el problema, porque lo comprobaron con las encuestas, con la aplicación de las medidas de tendencia central, encontraron que sí existe el problema y van a llegar a la propuesta de solución, ¿verdad? Que ya en la fase 4 van a ellos a aplicarla, ¿verdad? En química. Para química, la fase 4 ya es la presentación de los resultados. Entonces, ya en este caso, ellos estuvieron buscando información, ya sintetizaron, tienen muy puntual su respuesta a sus preguntas y la van a presentar. Es una fase de comunicación, ¿sí? Pero también es una fase de aplicación, ¿sí? Esta fase tiene dos funciones, comunicar y aplicar. Entonces, si había un prototipo, en esta fase lo ponemos en marcha y ahí entran las fases de lo diseñé, lo hice, lo puse en marcha, hay propuestas de mejora porque no me salió, lo rediseño, ¿sí? La reingeniería entra ahí. En la fase número 4. Y desde matemáticas ellos van a aplicar y tomar decisiones. Ya se les presentan problemas donde ellos calculan las medidas y dicen que este problema. Un nutricionista está estudiando los niveles de acidez en diferentes marcas de yogur. Ha recopilado los siguientes datos acerca del pH de marcas populares. Y luego dice, calcule las medidas de tendencia central y recomiende cuál es la mejor opción en términos de estabilidad del pH. Se toma una decisión. Obtiene las medidas y toma una decisión. Y era finalmente lo que pedía el PDA, que aplicara las medidas, pero para tomar decisiones. Y a medida que van avanzando, y los muchachos, resolviendo los problemas, van pensando en la evidencia integradora. Vamos en la 4. En la evidencia integradora, que como nos dice Violeta, tiene que ser la misma, o debe ser la misma de preferencia, ¿sí? Para que vayan pensando cómo van a presentar sus resultados, ¿sí? A los problemas planteados y a la vez vayan pensando en la propuesta de propuesta de trabajo por equipos, ¿verdad? También tenemos al final, en la presentación les dimos las evidencias integradoras que queremos que aquí ellos elijan cuáles pueden poner, ¿verdad? Luego ya en la fase de química, en la metacognición, pues ellos van tanto ellos como matemáticas, van a reflexionar sobre su forma de aprender, sobre los que les faltó aprender. Una reflexión sobre logros y sobre dificultades.
al final también presentamos una rúbrica. Acuérdense que todo el proceso se va a ir evaluando. Y aquí están las evidencias integradoras que proponemos para este proyecto, ¿verdad? Que también está en la presentación. Aquí están todas. Y como les dije que hay una breve descripción de cómo se puede hacer. Por ejemplo, ese sistema de monitoreo, ahí dice que pueden hacer los estudiantes. Dale al otro, más arribita, donde está el que desarrolla los platillos, aquí están. Creación de un vecindario saludable, pueden elaborar platillos de frutas o verduras donde se observe la acidez o alcalinidad y promedien de manera que el platillo quede equilibrado y saludable. Y ahí dice que pongan esto y esto, que usen el papel tornasol. Tanto eso, esa es evidencia para química, ¿verdad? Porque pues pensamos que son los alumnos que están aplicando las dos disciplinas. Y ahí vienen algunos otros, las evidencias integradoras que pueden hacer, como dijo Violeta, dependiendo de la tecnología que puedan tener en la escuela. Se les ponen ahí como sugerencias. Ya si los alumnos no pueden hacerlo, que no tengan materiales, pues hacen una más sencilla que ustedes pueden proponer. Y luego, al final, les presentamos la evaluación formativa de los productos finales y de los productos de proceso. Y una evaluación para el prototipo, que tiene una parte de lo que debe integrar el prototipo y otra parte del proceso, ¿verdad? Por eso le pusimos que era del proceso de las evidencias finales, ¿verdad? Del desarrollo del proyecto. Y en la otra parte, aquí dice identificaron, en la primera dice, realizaron el trabajo del prototipo que se les sugiere, se observó creatividad, hubo participación de los equipos, de todo el equipo, los trabajos muestran que aprendió el PDA y entregan sus trabajos en tiempo y forma. Y ahí las sugerencias de mejora, entramos los docentes para ver qué podemos ayudar al alumno en su retroalimentación. En la otra del proceso, identificaron el problema, plantearon preguntas, diseñaron actividades para la búsqueda de información, para la experimentación, procesaron la información, interpretaron los datos, diseñaron y llevaron a cabo una propuesta de solución y participó todo el equipo con su rol. No olvidemos que cada equipo tiene un rol, ¿verdad? En cada equipo, cada integrante tiene un rol y si cada uno participa. Entonces, aquí tenemos esta propuesta de proyecto de plano didáctico que pues a ustedes les puede servir para a lo mejor está muy largo, pero es una propuesta de campo formativo para tercero y secundario. Alguna duda que tengan, pues con toda confianza nos contactan. Y vamos a continuar por ahí. Ahí tenemos, ya vimos el plano didáctico. En la otra parte de nuestra sesión, ya estamos terminando, tenemos los materiales que sugerimos para nuestras academias, que apliquen ustedes lo que viene en los libros de texto. En los libros de texto vienen información amplia que los alumnos pueden utilizar para consultar, si no tienen internet, o si tienen, pues para ver otros puntos de vista que aparezcan por ahí. No olviden también los libros de proyectos, compañeros y compañeras. Hay unos proyectos muy, muy bonitos relacionados con química, con matemáticas, que pueden trabajar los alumnos. Traten de organizarlos en el año escolar, porque ya vamos a terminar el año, ya estamos en tercer trimestre, y hay algunas escuelas que no han aplicado ninguno de los proyectos. Les sugiero que los apliquen. Y por último, pues ahí tenemos los códigos QR que nos llevan a los grupos de Redais, mediante los cuales estamos en comunicación constantemente y en los cuales hacemos comunidad, en los cuales los invitamos siempre que estamos con ustedes en las escuelas a que compartan los trabajos que hacen con sus estudiantes, a que intercambiemos opiniones entre compañeros y nos enriquezcamos mutuamente. Pues sin más, maestros. Aquí tenemos el registro de participación. Si quieren ustedes tomen foto o escanean el código para que hagan su registro de participación. Es muy importante que llenen el formulario, lo que les piden ahí porque ese va a ser su registro de que estuvieron en la sesión, ¿verdad? Claro, si no pudieron estar, va a estar grabada en YouTube para que ustedes la puedan consultar ya con más tiempo, ya más analicen lo que les propusimos y esperamos que les haya agradado, les haya servido y pues estamos para servirles. Disculpe que nos pasamos de tiempo, pero empezamos un poquito tarde también
y ojalá todo esto les sirva. Y aquí estamos las dos academias por parte de Química. Bueno, a nombre de mis compañeros Vladimir Pérez, Vladimir Carlos y su servidora Violeta González, gracias por habernos acompañado. Igualmente en matemáticas, a nombre de mis compañeros Mario, José Luis Castillo, Armando y su servidora, pues estamos para servirles y les agradecemos su presencia, su atención. Y pues si tienen alguna sugerencia, alguna pregunta, tenemos ahí el grupo de Redais, ahí están nuestros correos por si nos quieren enviar alguna pregunta, alguna duda o algo que no hayamos nosotros explicado bien. Muchas gracias y que tengan buen día. Muchas gracias a todos. Dejo abierta la pantalla con el código QR para su asistencia. Algunos estuvieron mandando ahí sus datos en el chat, se les agradece, pero el que se queda registrado es el del formulario. Entonces, por quien a lo mejor no lo ha alcanzado a hacer, nosotros nos despedimos. Dejo abierta la pantalla en el código QR para que alcancen a registrarse. Hasta la próxima, compañeros. Que tengan buen día, compañeros, y gracias por su atención.